Bueno, entonces a ver, les comparto aquí lo que estoy viendo. Entonces aquí estamos ya en la exposición. Entonces, como les comentaba, le pedí a todas las personas del curso que trajeran celular, audífonos, y si no trajeron audífonos, que se junten mucho con otro, corran el riesgo del COVID en aras de la iluminación artística. Y la idea es hacer las charlas así, ¿sí? Entonces, primero, ustedes me dijeron que podían como hasta las 12, y entonces la idea es estar primero con ustedes, y de pronto ya sí después darle más pauta a la exposición de Evelyn y caminamos hasta allá para ir allá. Entonces, la idea es comenzar desde ya. A ver, pregunto por acá. ¿Cómo van? ¿Bien? ¿Ya? ¿Conectados? Bien. Listo. Entonces, no sé por dónde comenzamos. Comencemos si quieren. ¿Qué implica exponer en esta época? ¿Cómo sintieron el regreso a las exposiciones? Digamos, para esta exposición recibimos un PDF y ahí lo miramos. Y seguro en el PDF está organizada la exposición, seguro puede ser como mirar un libro, de pronto leer las citas es más cómodo en el PDF sentado en la casa, pero también qué implica caminar una exposición que es precisamente sobre un espacio como la ciudad, que es de caminar. Pero sobre todo, ¿qué implica exponer? ¿Cómo implica este periodo de confinamiento volvernos a extrañar sobre el acto de exponer? ¿Cómo lo ven? Bueno, a mí me parece que es un poco extraño. ¿Me oyen bien? Es que no tengo Sí. audífonos. Okay. Es un poco extraño y es complicado y pues además el ingreso a la universidad que es privada se hace más difícil, lo cual al principio nos tenía un poco preocupados porque pues el esfuerzo de exponer y de hacer este tipo de trabajos depende mucho de la mediación y la circulación. Creo que si la gente no lo puede ver o como vivir y recorrer, uno como expositor siente que pues como que le falta una parte. Lo que les mandé en PDF es el libro que está pues como en el archivo en la entrada de la exposición, que es un poco el texto y el archivo pues una parte del texto y del archivo del proyecto, y se los mandé pues porque como tus estudiantes iban a escribir algo, pues de pronto les queda más fácil ver la exposición, ojear el libro ahí y después si querían leer el PDF como con más detenimiento, pero lo que les mandé es tal cual este librito verde. Muy bien. En cuanto a qué significa exponer, la verdad lo hablamos mucho y es interesante porque, o sea, esta vaina empezó para nosotros hace más de 2 años, o sea, antes de que Zoom se volviera a nuestras vidas. Y Mariana y yo no vivimos en la misma ciudad, entonces desde un principio el proyecto empezó desde la virtualidad y empezó desde una conversación que se hacía pues, en la virtualidad y de empezar a crear este archivo muy grande de fotos que tenemos que digamos, fue lo que hizo que empezáramos a trabajar juntos y que empezáramos a indagar sobre las maneras de organizarlo y demás. Pero todo esto todo esto empezó, como decía, en la virtualidad. O sea, esto es un archivo que tenemos hace muchísimo tiempo y que ha vivido en un drive desde entonces. Entonces, como que la oportunidad de exponer también es la oportunidad para volverlo físico, y al volverlo físico empiezan a aparecer como una cantidad de relaciones y una cantidad de ideas que de otra manera no habían aparecido. Digamos, eso fue, para mí eso fue lo más interesante de como de valorar otra vez el acto de exponer y de reunirnos alrededor del objeto físico, como que uno entiende el valor de materializar estas cosas que llevamos discutiendo por mucho tiempo desde la virtualidad. Y pues se entiende de una forma diferente lo que llevábamos conversando por un buen tiempo. Sí, un poco llevarlo de la virtualidad, como dice Juan Pablo, y de este archivo digital que teníamos
como al plano físico, cambia las cosas mucho. Entonces, la experiencia de un montaje siempre será muy relevante para cualquier proyecto. Bien. ¿Y en qué ciudades están diferentes? ¿En qué ciudades está cada uno? Yo vivo en Nueva York y Mariana vive en Bogotá. Porque también era ahorita, digamos, alguien decía, esto es Bogotá. Y uno, digamos, uno veía en una foto por ahí se veía algo y decía, no, esto debe ser México porque tiene una propaganda como de algo de México, o esto debe ser como Pereira, o es Pereira en el futuro, de pronto no es Pereira todavía, ¿sí? Me gusta eso de Pero, Pereira en el futuro. sí, Pereira, pero decididamente sí es una exposición sobre la ciudad, ¿sí? No es arte rural, es sobre la experiencia de la ciudad. Y las citas que pusieron, todo ese convenio, todo ese salpicón de citas, ese sancocho de citas, muy relevantes todas y de muchos niveles, desde citas con Enrique Peñalosa, mostrando su idea de ciudad, hasta citas de Paul Virilio, etcétera, ¿sí? O de mobiliario urbano. Pero digamos, sí queda como ese espacio anticlimático de esta ciudad genérica, extraña, que se arma como en toda Latinoamérica. Cuando fueron armando el archivo, lo armaron de una manera más intuitiva, las categorías fueron llegando después, llegaron por la cosa expositiva de que hay que ordenar esto y mostrarlo en lo físico. ¿Cómo piensa? Lo mismo con las citas, ¿cómo fue como ese proceso de diálogo con esa colección? Y también cierta resistencia a articular en exceso el material, que también me parece importante, como que uno lo camina aquí en el espacio y uno mismo es como el que está llevando las relaciones entre una foto y otra, pero no hay no se vuelve excesivamente ni pedagógico, ni excesivamente significante. Muchas de estas fotos también obedecen como esos tiempos muertos en que uno está esperando algo y uno se fija, ah, mire, ahí sigue ese pantalón tirado en el piso. Y después pasa uno la semana siguiente y el pantalón sigue tirado en el piso y no es una experiencia que uno le pueda contar a alguien porque si no la gente piensa que uno está loco, pero, pero sí es una experiencia como para fotos a veces muy artísticas, muy anticlimáticas, pero ¿cómo empezó a pasar como esa correspondencia entre ustedes dos a partir de fotos y citas, como de entre archivo, como esa pasión por el mal del archivo? Eh, bueno, creo que hay como muchas capas en eso que está diciendo. Entonces, primero, me gusta mucho lo de la Armenia del futuro porque tiene como un poco de sentido con lo que hablamos. En un principio queríamos que las fotos, digamos, fueran solo de Bogotá, pero después nos dimos cuenta que realmente no importaba. Esta idea de la ciudad, nos gusta como indagar esta idea de la ciudad genérica que se hace a partir de lo espontáneo, porque como que en los textos que citamos algunos en el documento, se habla de la ciudad genérica que se hace a partir de estas nociones como de progreso y como infraestructura, pero nos gusta la idea de hablar de las similitudes que tenemos globales con cómo construimos ciudad a partir de lo espontáneo. Entonces, tal vez eso es como justificaría el hecho de que hay muchísimas ciudades ahí que no queramos en realidad hablar de cuáles son, no nos parece demasiado relevante. Lo otro es cómo empezó esto. La verdad empezó por un interés compartido de tomar fotos, este tipo de fotos de como lo espontáneo, como unas fotos muy particulares, pero como muy difícil de explicar. Y empezamos simplemente con la idea de crear un archivo. Tenemos muchísimas fotos y en el momento en el que decidimos como, bueno, hay que darle algún orden o alguna lógica o por lo menos entender nosotros por qué tomamos estas fotos, fue que empezamos a llegar a todas estas conclusiones. Entonces, digamos, como la primera conclusión bastante obvia fue
pues las fotos son un claro interés por el espacio público, como por entender qué es el espacio público. Y empezamos por ahí, y empezamos por, bueno, entonces si entendemos que, como hacernos esta pregunta, que es como un poco esa pregunta sin respuesta es como preguntarse qué es la verdad o algo así, pero esa pregunta sin respuesta de qué es el espacio público, decidimos irnos a como lo más técnico y obvio, que es como, ok, entonces si es la administración, y hablamos de Bogotá porque Bogotá es la ciudad de la que somos y la que más conocemos y la que más sentimos familiar, y bueno, si vamos a entender qué es el espacio público en Bogotá, entendamos que la administración, que es la que se encarga del espacio público, ¿cómo define el espacio público? Y ahí fue cuando nos encontramos con esta idea de cuando Peñalosa tuvo su primera alcaldía, que llegó y dijo que iba a cambiar Bogotá. Lo primero, que iba a cambiar el espacio público y que su alcaldía era la alcaldía del espacio público, lo primero que hizo fue sacar este documento que es la cartilla de mobiliario urbano de Bogotá, y ahí definió el espacio público como una serie de infraestructuras urbanas. Y eso nos pareció como muy interesante indagar sobre esto, como, ok, la administración parece tener muy claro qué es el espacio público. Entendamos este documento, entendamos qué es lo que quiere decir. Y ese es el ejercicio un poco de salpicón, como usted dice, de entender cuáles son las capas de este documento, porque obviamente está este mito de lo técnico de Peñalosa diciendo que él es un técnico y por lo tanto sus opiniones no son políticas, y su documento es de algún modo la verdad, porque él supuestamente no está respondiendo a ideologías, pero al mismo modo, si usted está hablando del espacio público, que es el espacio que todos debemos habitar, cualquier cosa que usted ponga sobre el espacio público es necesariamente imponer una ideología. Entonces, ¿qué es lo que se esconde detrás de ese documento? Era básicamente esa conversación que queríamos abrir. Y una vez empezamos a trabajar con este documento, quisimos empezar a relacionar estas fotos como un poco irónicamente o a diferentes escalas con eso que estábamos leyendo en este documento. No sé, creo que me fui por todas partes, pero bueno. Como que de cierta forma es un proceso que todo el tiempo se autocita y vuelve a citarse. Y algo que no sé qué tan claro quedó al principio es que este archivo de fotos y como de situaciones escultóricas, silvestres, citadinas, urbanas, es algo que Juan Pablo y yo empezamos a hacer hace muchos años, cada uno por su cuenta. Entonces, teníamos un archivo gigante, pues como que mi práctica sola, sin el colectivo, había tenido mucha relación con eso, la de Juan Pablo también, y ahí también se armó este archivo. Y después, cuando encontramos la cartilla de mobiliario urbano y conversamos con ella, hacemos este texto, esta conversación, el diálogo a pie de página, después empezamos a ver cómo podemos organizar las fotos, después hacemos un glosario, después las definimos, como que todo el tiempo estamos yendo y viniendo entre el archivo fotográfico, el glosario escrito y el texto de pie de página. Y ahora hemos dejado un poco a un lado la cartilla como documento, como que ya sacamos lo que queríamos usar hasta ahorita. Y hay algo que, por ejemplo, no tienen las instituciones o no se pueden permitir, que es el humor. Solo usan el humor pues como para estrategias corporativas o para poner un meme y dárselas de chéveres, pero las instituciones no se pueden permitir eso. Entonces ustedes mencionan cómo, digamos, Juan Pablo mencionaba la palabra, cómo ironizaron el documento. De alguna manera, esta exposición uno siente como que mira el documento y tal vez lo cumple, pero no lo acata. Y cuando digo no lo acata es porque, por ejemplo, ustedes le meten estas categorías que empiezan a ser extrañas, ¿sí? Como mobiliario desarrollado casualmente, o, sí, o manera típica, o mecanismo de ahorro a mediano plazo para clasificar las imágenes, o fácil limpieza, pero fácil limpieza pues también
Esto es fácil limpieza. Sí. Entonces, uno ve que se permiten algo que precisamente la institucionalidad no se puede permitir porque está basada en la moral. Digamos, el discurso de Peñalosa es también limpiemos, ¿no? Es recuperemos. Digamos, cuando uno mira ahorita todas las propagandas que se están usando para el sector conocido antes como el Bronx, de las palabras que más usan es recuperamos. ¿Sí? ¿Recuperamos qué? ¿Para quién? ¿Con qué objetivo? Pero nunca se permiten realmente este grado también de distopia, de este grado también de negativismo, que yo creo que también son fuerzas que lo hacen a uno crecer. Es decir, lo sacan uno de convertir las ciudades solo en parques temáticos, que es lo que sucede ahora. Digamos, Juan Pablo mencionaba que vive en Nueva York. Ahorita pude ir un rato y Nueva York me pareció un parque temático de Nueva York, de la misma ciudad. Pero lo bueno es que acá siempre por precariedad, por recursividad, por mala planeación, por corrupción, a veces hay un uso diferente de la cosa y ese uso también trae a la luz una dignidad del usuario, ¿sí? De rebeldía, de anarquía, que puede tener muchos problemas en términos de desarrollo social y de crear causas que a veces no son muy correctas o que nos afectan, ¿sí? Yo creo que en este país todos somos de izquierda, pero nos volvemos uribistas apenas nos roban el celular, ¿sí? Y con el espacio público es lo mismo, ¿sí? Somos muy que la gente haga lo que quiera, pero apenas nos hacen una pintada en la casa, decimos es el colmo, ¿sí? O apenas le hacen una pintada al monumento de nuestros conquistadores, pues nos volvemos un 8, ya no sabemos qué hacer. Pero más allá de eso, ¿qué piensan precisamente sobre ese labor que puede hacer alguien desde arte? Porque ustedes estudiaron arte. ¿Qué piensan que puede hacer esa labor desde arte para leer eso y ponerle una narración que cumple pero no acata? ¿Sí? Y que usa la ironía, pero precisamente para mostrar un lugar aún más real que la supuesta realidad que nos venden esas políticas. Yo, yo creo que me gusta mucho esa lectura porque es esa era como la idea, como siempre, y por eso también la exposición se llama basada como en un tuit de Peñalosa, que fue cuando las protestas pasaron hace un par de meses, el tipo tuiteó como mientras en China trabajan y progresan, acá protestan. Y es como esa idea ok, ¿qué es el progreso? Porque alguien podría decir que progreso es estas revueltas sociales, como que tal vez progreso para mí es estas protestas que son una manifestación increíble de la democracia. Pero el caso es, pero, pero el caso es como que siempre en estos discursos y en estos documentos es como una insistencia como en las buenas maneras, como hay como una superioridad moral en la normalidad, que era lo que queríamos un poco cuestionar y lo que nosotros, lo que decíamos en un principio era como, bueno, entendamos porque la ciudad se tiene que entender desde esta idea de organización, porque se tiene que entender desde esta idea de desarrollo, sí, eso de recuperar, pero recuperar qué, para quién, por qué, eh, cuáles son todas esas ciudadanías que usted está dejando por fuera en el momento en el que insiste como en esta idea de normalidad, como cuestionar un poco qué es normalidad y cuestionarlo desde el humor también como entendiendo todas esas verdades que se quedan por fuera de estos discursos que hablan del desarrollo como el gran salvador. Y es como, ok, cuál es el rol político de lo absurdo? ¿Cuál es por qué es importante la redundancia? ¿Por qué es importante eso? Estas cosas que mostramos en las fotos, es como, por qué, ¿cómo se puede hacer política a partir del absurdo? ¿Por qué es importante esto también? Porque es importante no ver todo desde esta idea supermodernista, dogmática de hay que limpiar, hay que arreglar, pero es que arreglar qué, para quién, por qué, cómo.
Entonces, por eso es un poco, la idea de la ironía es también como cuestionar esta narrativa que es tan fuerte y que necesariamente deja una cantidad de verdades y una cantidad de narrativas por fuera. Aquí de los que estamos conectados, no sé, háganles preguntas, digan cosas, lo que se les ocurrieron. Estamos haciendo esto para que la exposición no se quede vacía, porque realmente ya antes no venía casi gente a estas exposiciones precisamente por el mobiliario urbano de la Universidad de los Andes y sus torniquetes. Pero ahora con la pandemia, pues yo sí creo que los que más vinieron a la exposición es Juan Pablo y Mariana, y ya, no, ya al Y hay menos una tuvo cosa, 2 espectadores. hay una cosa inclusive paradójica de exponer este proyecto en la Universidad de los Andes, ¿no? Como que es casi imposible entrar a ver esto que está hablando también del espacio público y como el acceso de ciertas cosas, y es una crítica a esto. Y el día de la inauguración fue muy difícil entrar, pues sobre todo por el tema de la pandemia, no es tanto por la universidad, pero como que ahí también empiezan a pasar ese tipo de cosas en esta realidad actual. Y alguien levantó una mano, perdón, yo me colé. A ver, ¿quién dice algo? Hola, ¿cómo están? ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí. Ah, ok. Pues digamos, estaba también, aparte de como de mirando las fotos y la organización, tenía como una pregunta como con respecto a, de pronto, a la disposición de las imágenes, y es como leyendo ya como lo que quisieron dar a entender como por cada uno de los términos, por decirlo así, no necesariamente ceñido a eso. ¿Las imágenes están directamente relacionadas como con esa palabra que está abajo, o realmente fue como más bien aleatorias a como ese posicionamiento, por decirlo así? No. Cada término, lo que nosotros quisimos hacer como para explicar o problematizar el documento fue crear nuestro propio glosario de los términos que se repiten muchísimo en la cartilla. A cada término en el documento habrán visto que cada término le dimos nuestra propia definición, y lo que nosotros hicimos fue, una vez teníamos los términos con sus definiciones, fuimos a nuestro archivo de fotos y seleccionamos fotos que nos parecía que respondían como esta idea, mecanismo de ahorro a mediano plazo. La definimos y encontramos unas fotos que respondían directamente en nuestra opinión a estos términos. Las pusimos y están puestas encima de los términos en la pared. Un poco el orden también es para no dictar demasiado las relaciones. Claramente hay relaciones que nosotros estamos dando, y digamos, volviendo a la pregunta de que esta idea de materializar la exposición, fue muy interesante como una vez teniendo en físico las fotos, empezamos a encontrar relaciones entre las fotos que nosotros intentamos manifestar de la manera en la que pusimos la exposición, pues las pusimos en la pared, como claramente hay fotos que dialogan con otras y están puestas de esa manera para enfatizar ese diálogo, pero tampoco queríamos que fuera como demasiado riguroso en la manera en la que está organizado, porque también queremos dejar como el espacio abierto para que las fotos, para que el espectador cree sus propias relaciones. Entonces, simplemente usted va a leer el término, lee nuestra definición, ve las fotos que hay encima y usted creará el diálogo que quiera crear en su cabeza, pero la idea es como empezar a relacionarse con este documento de una manera más crítica a partir de problematizarlo o de ironizarlo, o de crear unas relaciones tal vez un poco extrañas, como usted va y tal vez no entiende nosotros qué queremos decir con eso, pero tal vez eso lo hace pensar no sé, todo el tiempo hablan sobre la idea del carácter neutro de la ciudad, y nosotros pusimos nuestras fotos encima del carácter neutro, y usted podrá o no estar de acuerdo, pero lo interesante es que se pregunte como, ok, ¿qué carajos quiere decir
carácter neutro en una ciudad. ¿Qué es esta neutralidad? Y también de pronto a veces pues, la distancia entre el render, el o-render, el contratista y la realidad, ¿no? Percepción versus realidad. Y uno ve cómo se hacen todas estas obras públicas bajo estas ideas morales o de limpieza, pero después cuando las construyen, pues son un desastre, están mal construidas, no se parecen al render, o si se parecen, pues es aún peor el parecido, pero generan esos problemas, ¿no? Son un tropezadero. Por ejemplo, uno cuando mira esto, uno ve cómo estos ladrillitos siempre los hacen así con arena abajo, y viene la lluvia bogotana, se lleva la arena y después se vuelven irregulares y se vuelve un tropezadero. Y después la alcaldía local o la alcaldía siguiente los vuelve a contratar. Y ese alcalde se elige con esa contratación de hacer mal la obra, porque si la hicieran bien, ya no habría quien contratar, ¿sí? Y no le darían votos ni mordidas por eso. Entonces uno ve como esa continuidad entre esa construcción. Es una ciudad que siempre se está destruyendo y siempre se está construyendo, pero por pura inercia de corrupción, ¿sí? Y eso hace que yo creo que también las categorías se contaminen, no hay categoría posible, porque la misma categoría se desbarata, ¿sí? Lo que sirve para limpieza para uno sirve, digamos, los 90.000 millones de pesos que se gastó Peñalosa, que es casi todo el presupuesto del Ministerio, es un cuarto del presupuesto del Ministerio de Cultura a nivel nacional, y Peñalosa se lo gastó en canecas plateadas. Sí. Y ahorita vemos esas canecas plateadas que sirven para todo menos para canecas, ¿no? Se las robaron, sirven para poner un puesto informal, sirven para apoyarse, ¿sí? Pero ya la caneca ni se limpia, se robaron muchas de ellas, ¿sí? Son difíciles de vaciar también para el que limpia la calle. Entonces también son muy locas, ¿no? 6 canecas de esas en una misma cuadra y ahora quedan un poco como pues como un palincesto ahí de caneca con caneca, pero las canecas también, yo apenas las empecé a ver, quedé como muy ofuscada, fue como no puedo creer la cantidad de canecas que están poniendo y uno evidentemente empieza a pensar en un tema de contratación súper sospechoso. Creo que alguien estaba alzando la mano, ¿o no? Sí. Sí, Paula, Sí. Valentina, Paula, sí. A ver, Paula. Bueno, quería enlazar con lo que usted ha dicho, lo que ha dicho Lucas ahorita sobre las ideas como de progreso y limpieza. Me parece muy interesante como hablan de que hay otras maneras de entender estos conceptos, porque me hace pensar en una antropóloga que se llama Juana Camacho, y pues ella habla de esto como en las comidas, pero siento que aplica en este contexto. Y es que ella habla de que cuando se prioriza un conocimiento, cuando podríamos decirlo se patrimonializa o el que tiene el poder, el que tiene ese pensamiento, como que se sobrepone y eso hace que todos los conocimientos como parecidos o subyacentes sean invisibilizados y que muchas veces ese conocimiento como que se prioriza no es el que hace parte o no es el que las personas que constituyen como esa cultura desearían que fuera como expuesto. Y me parece que eso se retrata como también muy bien como en la exposición, como esta idea de sobreponer esta idea como de qué es limpieza, qué es progreso y cómo debería lucir, y realmente tal vez como las personas que habitan estos espacios la entienden de una manera diferente. Solo quería hacer ese comentario. Bien. Bueno, creo que ya tenemos que empezar a migrar a la otra exposición también para darle como el mismo tiempo a ambas. Y también creo que para hacer una relación entre ambas, ¿sí? Porque también en la otra exposición también hay un uso de la ciudad. Y de pronto en el camino de aquí a allá, de pronto Juan Pablo y Mariana nos pueden hablar, estamos hablando de canecas, es decir, de objetos. Esta exposición también tiene todos estos objetos, ¿sí? Que fue un trabajo traerlos acá, que seguro muchos están asegurados por millones de dólares, gracias a los artistas que los prestaron y les tocó lidiar a ustedes con los seguros de la exposición. Pero, pero cuéntenos por qué era importante poner estos objetos acá, para también combatir un poco este reino de las imágenes, que también tienen mucha fisicalidad, porque es volver no a la imagen líquida de Instagram, sino esta imagen también se dobla, esta imagen también hay que pegarla, se cae, se cuartea, y eso también es bonito, pero háblennos sobre los objetos, mientras vamos ya en camino a la otra exposición.
Pues los objetos son un trabajo que diría que es muy parecido al del proceso en el que hemos construido como todo este proyecto, y también es una fusión entre los términos del glosario, cosas que vemos dentro de nuestro archivo, y se vuelve como un interés plástico por, sí, como por tomar unas decisiones que también son en el caso de algunos objetos bastante intuitivas, en el caso de otras mucho más planeados y como pensados, pero sí está la necesidad de también tener un gesto plástico en torno como a, pues a toda esta problemática que hablamos. Nosotros de cierta forma también empezamos a replantear los términos, las definiciones y como todo el contenido escrito y bueno, que también está en foto, y plantearlo de una forma como tridimensional, como un ensamblaje tridimensional. Aquí estoy mostrando todo el mobiliario de objetos Me encantan los de Simpsons. pandemia y también corporativo, ¿no? Somos adultos, miren lo adultos que somos, ¿sí? Vamos a educar a una gente adulta y miren cómo la educamos infantilizando esta cabra que hace unos años sí había una cabra en la universidad, en efecto, que andaba por muchos sitios y se comía los mapas de arquitectura, la gente la sobrealimentaba, pero obviamente no puede existir ya en este momento un animal en la universidad porque de pronto muerde a alguien y demandan a la universidad. Entonces tenemos también toda esa funcionalidad donde la cabra se tuvo que volver imagen corporativa y no, ya la sacamos o nos la comimos en un asado, yo no sé qué hicimos con la cabra, pero todo ese problema también de lo funcional, ¿no? Sí, que yo creo que para eso, eso era como nuestro interés por ir al mundo del objeto, que no se quedara solo en imágenes y como por traducir plásticamente estas ideas del absurdo y los objetos eso es lo que intentan comunicar en realidad, como el absurdo de estas situaciones que nos encontramos, pero también como de alguna manera hacer un diálogo como con el arte, como con la materialidad de los objetos y como llevarlos ya al mundo del arte, para ironizar tal vez un poco más estas cosas Sí, estos encuentros espontáneos que hay en la ciudad. como eso que hablaban tanto de el humor y la ironía, es algo que siempre ha estado presente en los dos proyectos que hemos hecho Juan Pablo y yo con objetos, y hay bastante humor a la hora de construirlos y de pensarlos. Como que igual también cuando nosotros estamos haciendo esta conversación de qué hacemos, cómo planteamos esto, creo que el humor es un factor bastante relevante. Muy bien. El humor y el mal humor también, ¿no? Es que es lo bueno de la palabra humor, que también da para mal humor o los humores. Y aquí ya la exposición de Evelyn se tragó a mis estudiantes, sí, ya se los comió esa cortina negra. Y aquí vemos también lo que hizo Evelyn con este maravilloso edificio se llama TX, pero ha recibido el apodo Falabella porque está pintado de verde como la franquicia de Falabella. Y aquí Evelyn se ha atrevido a coger y profanarlo con un letrero que dice: las vidas de las personas negras e indígenas importan. Para recordarnos que una cosa muy básica, pero al parecer se nos olvida, ¿no? Pero vamos a entrar aquí a la exposición entonces de Evelyn. Y de pronto empiezo por el lugar de Evelyn. ¿Qué es exponer otra vez? ¿Qué es exponer? Hola, hola a todos. Primero que todo, muchas gracias por estar acá, de verdad. Y exponer pues, es una locura, yo diría, porque precisamente a veces como llegar a los espacios es muy difícil y se volvió más difícil ahora en este momento en el que estamos. Entonces, creo que hay algo muy importante, y es que de alguna forma los artistas en algunos momentos trabajamos como en nuestro cuarto, en nuestro taller,
en nuestro propio espacio, pero siempre necesitamos del otro, ¿no? Siempre, casi nunca hacemos la cosa como para nosotros mismos. Siempre estamos pensando en esas otras personas que ven lo que hacemos. Y creo que este momento fue como muy difícil también pensar que se iba a exponer y que pues el acceso como a esa exposición también, a que pudiera ser compartida con el público, era como limitado. Entonces, pues digamos que exponer también está en medio de todo ese juego emocional de que pues a veces uno puede quedar satisfecho o no puede quedar satisfecho de lo que hace, ¿no? Porque pues yo creo que para mí un punto importantísimo y muy bello es poder compartir eso que uno hace también y que esas otras personas también pues hagan su lectura y puedan pues hablar un poco sobre ello, ¿no? Que la cosa no se quede como en un asunto también a veces como personal, como autorreferencial, que suele suceder y eso no está mal, pero pues digamos cada uno a veces tiene como unos intereses en relación a los espacios expositivos y creo que pues acá también con los compañeros sucede un poco eso, ¿no? Como que el hecho del espacio de la ciudad también es que la ciudad es habitada y entonces el ejercicio de la exposición creo que también es que sea habitada por diferentes personas y por muchas personas. Y creo que eso también es el propósito de nosotros cuando hacemos, como cuando creamos este tipo de espacio. Y creo que esa es también como pues el vínculo con que podríamos atar las dos exposiciones, ¿no? Que es ya metámonos con el habitante y también veamos a este habitante como sorteando todas estas cosas imperfectas, digamos, miren, si me acerco acá, miren, ahí está el volardo, ahí está, digo, lo que sea Claro, que dejaron ahí, aquí está esta otra cosa. Entonces, pero también creo que es algo que nos recuerda una y otra vez la pandemia, es que en todo caso la economía de una ciudad está hecha con cuerpos, no está hecha con mobiliario. Y estos cuerpos son los a los que les da COVID, a los que no se pudieron quedar en la casa como muchos de nosotros, sino que les tocó ir y salir y hacer un trabajo que necesitaba un cuerpo, ¿no? Para cargarlo. Estos videos fueron, me imagino, hechos antes de la pandemia, pero ¿cómo piensas que prefiguraban un poco este estado de la economía del cuerpo? Y sobre todo, pues tú vives en Cali y en esa zona donde también personas que tienen tu color de piel y tu sí. historia vinieron acá por ser cuerpos. ¿Sí? No vinieron acá buscando las riquezas que buscaron los conquistadores, no vinieron acá huyendo como emigrados de la Segunda Guerra Mundial, sino que fueron traídos de acá como cuerpos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo ves ese eje dentro de la ciudad y dentro de los videos Sí, que hiciste? sí, yo creo que eso es muy bonito porque de hecho, pensando como también en el trabajo de los compañeros acá, de alguna forma es el cuerpo y que no es cualquier cuerpo, ¿no? Porque siempre es como mi cuerpo, casi siempre mi cuerpo está frente a otros cuerpos, ¿no? Y habitando con otros cuerpos. Entonces es como que mi cuerpo también habita el espacio de ellos dentro de su sala y hace ese recorrido. Y creo que acá pues hay algo interesante porque principalmente el performance del Vato, el personaje que está allí, que sale a pescar a las casas, ese performance yo lo hice en la pandemia, en un momento pues así como fue casi cuando sucedió lo de los niños de Llano Verde, la masacre de los 5 niños, y yo en ese momento sentí que estaba muy abrumado con la situación de la ciudad, como se estaba viviendo. Cada día era un muerto, cada día y medio había un asesinato de líder social y pues digamos era muy triste ver que se asesina a otro o se quita del medio por intereses de proteger de alguna forma la tierra, los derechos humanos y todo esto. Y en ese sentido yo, cuando hice la performance,
simplemente salí como al frente de la casa, una tienda que hay al frente de la casa, y lo hice para la foto, porque no sentía como ese ambiente de poder salir a hacer este ejercicio con toda la comunidad, porque estábamos como en un momento también como trágico, ¿no? Como bastante fuerte. Y el performance del Vato yo lo hice el 4 de julio de este año. Digamos que ese performance fue reciente, lo que estamos viendo fue nada más ahora hace casi un mes ya de que se diera la muestra de la exposición, y lo que vemos pues allí es como suceder en el momento también, que pues digamos apaciguado un poquito la pandemia en cuestiones de movilidad ciudadana y de poner un poco el cuerpo más personas en la calle. Pero digamos que eso también está ahí, a veces uno preguntándose, ¿será que a qué hora llega la policía? ¿Sí? ¿A qué hora llega la policía a decir que eso no se puede hacer, que no se puede juntar y esto y lo otro? Entonces, mirar quién está sin el tapaboca. Y bueno, ahí comienza todo el lío de la multa, de la cosa, y era pues como que estar ahí también afuera es poner el cuerpo en una dinámica de riesgos también, que a veces uno como por un tema más comunitario, no sé, como de vivir la experiencia, de vivir el momento, arriesga un poco. Y el performance de Resistiendo, que es el personaje que carga el bulto, ese sí fue en el 2018, porque la idea de esta exposición era que sucediese en el 2019, y pues nos coge la pandemia y todo se aplaza, todo se corre, y como en este momento en el que ya empieza un poco a surgir como pues la idea y la posibilidad de ver que se podía entrar una o dos personas, dicen como que bueno, ya, vamos a darle continuidad a esto y se hace el ejercicio, pero digamos que todo esto también si lo observamos bien, pues uno no sabría como a veces decir, pues en qué momento fue, ¿no? Porque pues pasa como que el cuerpo en la ciudad, porque en pandemia también, como tú lo decías, Lucas, muchas personas tuvieron no que quedarse en la casa, ¿sí? Salir a buscar, a rebuscársela, estar en la calle, recibiendo COVID y todo esto. Entonces, pues digamos que está ahí también como esa idea de que el cuerpo estuvo en constante movimiento, y acá también aparece ese cuerpo que es mi cuerpo como moviéndose, ¿no? En todos estos espacios y conectando también espacios, ¿no? Porque pues es la ciudad que la vemos un poco representada en la sala acá de los compañeros Juan y Mariana, y acá pues habita un poco ese cuerpo, esa ciudad, ¿no? Como esos obstáculos que hay, como tú decías, está el volar, está el semáforo, hay que esperar que cambie el semáforo, ¿sí? Están las personas que de alguna forma habitan en la calle y todo eso, ¿no? Y también lo que los demás, esos otros cuerpos, como que de alguna forma influyen en uno, ¿no? Porque está ahí el que dice, bueno, ¿y este man que enloqueció? ¿Sí? Y como todo eso de la pandemia, volvemos, ¿no? Que el que salía a la calle era un loco, era una persona irresponsable, todas esas cosas, ¿no? Entonces, pues digamos que sí, como que pues pasan muchas cosas allí, ¿no? Y Evelyn, recuérdanos, hace un año casi fue, recuérdanos por qué duele tanto la masacre de Llano Verde. Digamos, ahorita veíamos a unos pelados de tez oscura, negros, cruzándose con este personaje que lleva el bulto en un semáforo. Y que podrían ser esos pelados de... Recuérdanos qué pasó ahí, porque han pasado muchas cosas y también nosotros estamos hablando desde Bogotá. Entonces, de pronto esto no, ni lo sentimos, ni nos dolió tanto como si hubieran sido estudiantes del Colegio Nueva Granada o estudiantes de la Universidad de los Andes, que seguro habrían salido en la portada de la revista Semana si les hubiera pasado algo así. Entonces, cuéntanos por qué duele esa masacre. Duele muchísimo porque, primero que todo, yo estaba en un programa, había quedado seleccionado en el programa de Interior y Exterior del Banco de la República, que fue un proyecto que surgió en medio de la pandemia, en un intercambio artístico, y en ese momento
pues estábamos como así en auge de todas estas dificultades con las cuestiones de la fuerza pública. Y fue difícil porque, pues digamos, todos estábamos confinados y la idea era hacer una obra para la fachada de la casa, ¿sí? Y yo me pensaba, pues, que también poner una obra en la fachada de la casa era un poco dialogar con el vecino o interpelarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues digamos que justo en ese como un mes antes de lo de interior-exterior, pues nosotros en la casa vivíamos con mi cuñado, el novio de mi hermana, y resulta que él es de San José, una vereda más abajo de mi corregimiento, que es Santa María de Timbiquí. Y el pelado, pues habían salido un sábado, el hermano de mi cuñado había salido un sábado a rumbear, pues a pasarlo así como que estaba cumpliendo años y estaban ahí en una esquina de la casa. Y en ese entonces llega la policía y pues como con toda esta cosa de la represión, como con toda esta cosa de los límites que hacían ellos en rumba allí. Y bueno, ahí se calentaron las cosas y ese día el policía le pegó, creo que fueron 2 tiros, un tiro al hermano de mi cuñado y él se murió. Entonces digamos que el ambiente en la casa fue como muy triste de ver cómo por la pandemia, o sea, por la pandemia era muy fácil quitarle la vida al otro porque simplemente estaba en la calle. Y luego, pues digamos, como conectado con eso, aparecen lo de la masacre de los 5 niños en Llano Verde, en que eran personas que pues sabemos que Llano Verde es también un territorio, un barrio de la ciudad construido con personas migrantes, con personas desplazadas, y se conecta uno mucho con esa realidad porque de alguna forma también yo vengo del Pacífico colombiano, de Santa María, Timbiquí, Cauca, viviendo en la misma pues, situación del desplazamiento, ¿no? Entonces, ver que asesinan a 5 niños en Llano Verdes negros por, por, por un tema de cañaduzal, pues digamos que eran las primeras cosas que salen, y que cada día, digamos, era un muerto, otro muerto, otro muerto. Y pues digamos que yo sentía también de alguna forma que los muertos los ponían mucho las personas negras, las personas indígenas, ¿sí? Y entonces, pues digamos que acá hay un tema no como de aislamiento, como de exclusión, como de decir como que las vidas no importan todas, sino que pues al parecer hay unas vidas que importan menos, ¿sí? Como que hay unas vidas que son más fáciles de quitar. Entonces, en ese sentido, era muy triste yo también sentir a veces como salir a la calle y pensar que en cualquier momento me iba a recibir un bolillazo de un policía, porque la vida de alguna forma mía era muy frágil ante esas dinámicas como de fuerza pública, sentía que no había como un valor de la vida en sí, ¿no? Como el sentido de la vida en sí, sino como que había una categoría de también de sectorización y como que de alguna forma este no vale tanto. Entonces, digamos que por todas esas cosas duele mucho como ese acto dolió muchísimo y que fue muy fuerte en la ciudad, ¿no? Fue muy fuerte porque además eran niños de 13 años, 14, el mayor niño tenía creo que 15 años, 16, entonces era como que pues también uno ver allí las madres desangradas llorando de una forma pues como que su hijo, también ahí aparece la canción de quién los mató, entonces como que pues su hijo que salió simplemente pues a la calle un rato, porque lo que pasa es que en los campos pues uno siempre está en la calle, ¿no? Pues no hay restricción, no hay me coge un carro, no hay la bicicleta, no hay fuerza pública armada, entonces pues digamos que es muy fácil a veces volarse de la casa y qué tal es salir de la casa y no regresar, ¿no? Entonces y encontrar el cuerpo, ¿no? Encontrar el cuerpo, pues desplazado también, ¿no? Porque a pesar del asesinato está el acto de perder ese cuerpo, ¿no? De llevarlo, de arrastrarlo. Y son todas esas imágenes que se vienen a la cabeza también de las cosas que se viven en el campo, ¿no? Entonces,
yo tengo una cosa muy fuerte con eso y es vivir esa realidad del campo en la ciudad, donde yo pensé que pues no sucedía tanto, pero estamos viendo que la dinámica se está volteando, ¿no? Se está volteando las cosas que suceden en el campo, se han volteado a la ciudad y eso es lo que estamos viviendo ahora con todo el paro, con todo esto. Las cosas que no veíamos, que los medios tecnológicos digitales no nos mostraban tanto, hoy los podemos ver al instante, ¿no? Te envío un WhatsApp, te envío un mensaje y ya puedes ver en vivo qué está sucediendo. Entonces, pues digamos que todo eso es lo que reúne también esos actos de dureza, de tristeza, de todo, ¿no? También pensaba aquí viendo el video que si tú estuvieras cargando un televisor de plasma, Sí. ahí sí la policía te habría molestado y la gente te habría molestado e incluso bastaba con que alguien gritara ladrón para que pasara algo. Pero ese cuerpo tuyo sí lo aceptamos así porque aceptamos que está haciendo un trabajo y que está llevando un material inerme como tierra de un sitio a otro y lo soportamos así, así no tenga ya ni camisa al final ni zapatos, pero mientras esté haciendo un trabajo funcional y no haya ambigüedad en su labor, es decir, no aparente ser otra cosa que Sí. simplemente un trabajador negro llevando el bulto, ahí sí está bien, ¿sí? Hacer esa acción con un televisor de plasma creo que sería un poco suicida, ¿sí? Pero, y lo otro que pensaba es que, relacionado con la exposición anterior, una de las primeras políticas que hizo el alcalde Peñalosa fue limpiar la ciudad, porque tenía esa idea de que si la ciudad no tiene grafitis, de que si la ciudad tiene sus sillas bien limpias, de que si no hay mendigos, nuestro comportamiento cambia. Entonces ya no va a haber tanta criminalidad, ya no va a haber tanto robo. Es toda la teoría esa que hay de que si uno deja un carro con una ventana rota en una calle, después todas las ventanas se van a empezar a romper, etcétera. Pero precisamente son como unas teorías que excluyen lo humano, ¿sí? Que excluyen todos estos cuerpos y que son muy violentas también en la manera en que, digamos, uno ve este parque y este parque es una crueldad. Uno ve todo este parque aquí para hacer ejercicio sin usar vuelto nada, donde el contratista seguro lo logró, pero lo otro no. ¿Sí? Pero ¿cómo sientes, cómo Cali, de pronto para hablar de una ciudad específica, cómo sientes que el espacio físico de Cali está hecho para determinar como persona y sobre todo como persona como migrante, que de pronto en un pueblo no va a haber tanto ejercicio de mobiliario, ni de señales, ni de todo eso, pero ¿cómo sientes que la ciudad te conduce a tener que ser un tipo de persona y sin decírtelo con un insulto, sin decírtelo con un mandato, sino que la misma ciudad te conduce a eso, ¿sí? ¿Cómo sientes cómo has sido esa reacción? Y lo último, solo para encauzar las dos preguntas, es que tú llegas al final a la escuela de arte de este video, ¿sí? Y ahí te echas un discurso, el discurso no lo oímos, ¿sí? Y sí me intriga qué dice esa persona que llega ahí, ya sin camisa, un poco desesperada o lo que sea, ¿sí? Pero también porque ha atravesado toda esa ciudad, entonces ahí parece que hubiera como un acto de catarsis de todo este urbanismo y esta urbanidad que genera esta ciudad. Sí, precisamente, o sea, yo creo que ahí hay un ejercicio pues emocional también que viví mucho en ese proceso. Y es que pues cuando yo llego a Cali, llego al distrito de Agua Blanca, que es Marroquín 3, y hay una cosa y es que, pues digamos, en Cali de alguna forma he sentido como unos aspectos más como de ambiente familiares con el campo. Digamos, eso tiene que ver mucho porque pues Cali es una ciudad muy poblada de poblaciones negras, inmigrantes y otros territorios indígenas. Entonces, pues digamos, en ese sentido, a veces uno a veces no se siente tanto como la mosca en el vaso de leche y de alguna forma pensaba yo que además Cali es una ciudad muy sectorizada, ¿sí? Muy sectorizada, muy estratificada y que a veces sucede mucho eso, como esa mirada excluyente, esa mirada de alguna forma como impositora,
que determina como unas generaciones, unas personas que tienen que estar en un sector y no mezclarse tanto con otros espacios. Y el hecho de haber llegado al distrito marroquí y estudiar en Bellas Artes como en el centro, empecé a entender también como las cosas que sucedían en el centro, ¿no? Y era también de alguna forma como que el centro era un lugar, digamos, Bellas Artes, lo que sucedía alrededor, está Centenario, está la gente pues como de un poco más de estratos altos, la gente pues que tiene allí el centro comercial y bueno, y esto y lo otro, pero pues se sentía también que habían esas distancias, ¿no? Habían esas distancias y que a veces uno como persona, pues digamos como persona campesina, persona de estos otros espacios, uno se piensa, cuando yo llego a la ciudad, ¿cómo es mi relación con la ciudad, no? Y yo tenía como una ideología también de la ciudad y que era que en la ciudad la vida era más tranquila, de alguna forma. Yo decía, pues en el campo uno tiene todo, pues tiene su comidita, hace sus actividades, tiene el río ahí y todo bien, muy bonito. Pero yo decía como que esa idea también de salir a buscar una idea de futuro, como de crecer. Había un imaginario ahí como con la ciudad muy fuerte, pero cuando yo llego me doy cuenta que no, o sea, que no, que estaba más crítica la cosa de lo que pensaba. Entonces, en ese sentido, hacer ese ejercicio todos los días, como de ir en el mío al distrito, luego regresar a Bellas Artes y luego también correr en bicicleta, ¿no? Todos los barrios, desde el distrito a Bellas Artes, empecé a entender un poco de cosas y eso también de esa catarsis, de vivir ese momento por 5 horas con ese bulto caminando hasta Bellas Artes y llegar a Bellas Artes como un espacio también, sentir como un espacio liberador, como en este imaginario como de un espacio que se sale un poco como de la dinámica del distrito de Agua Blanca, de la marginación, como de la pobreza y más allá era también, más allá como de sentir una cosa chévere, era también cuestionarme a mí mismo, ¿no? Cuestionarme a mí mismo que era también lo que yo percibía en la vida y lo que quería como ser humano. Entonces, digamos que en ese sentido, pensar como en esa idea de la ciudad, como la ciudad recibe mi cuerpo, es también de alguna forma que a veces uno se siente como en un espacio ajeno, ¿no? Pues toda una vida a veces se siente como habitando en un espacio en el cual uno puede pensar que va a ser expulsado de allí, ¿no? Pero pues también hay esa otra cosa que uno dice, bueno, acá también somos un poco mayoría, como que pues en el distrito es muy grande y uno siempre se consigue con personas del distrito, ¿sí? Uno casi no está como pasando de barrio a barrio tan fácilmente porque es súper grande, como que es una zona, todos ustedes para allá, entonces se vive también como uno de alguna forma en ese espacio en el cual uno dice, bueno, acá estamos todos como mezclados entre todos acá, bueno, un poco, no como pues desde el concepto de la mezcolanza en sí, pero sí como que pues uno dice también, acá estamos todos, están mis primos, están mis hermanos, mi familia, mi tío, que vienen también de Santa María, que vienen de Buenaventura, que vienen de Guapi, que vienen de Santa Bárbara de Timbiquí, y a la final cuando uno sale de allí es otra cosa, ¿no? Cuando uno va al centro, cuando uno va a Santa Mónica, a todos estos otros barrios, al sur, es otra cosa. Entonces, pues digamos que ahí sí han sucedido muchas cosas como con mi cuerpo también, ¿no? Bien. Y a ver, no sé, los que están por acá tienen comentarle algo a Evelyn o también Mariana, Juan Pablo, sí. Sí, ahí levantaron la mano. Bueno, a ver, el que alzó la mano, que hable. Pues estaba viendo que hablaba de como la sectorización, ¿no? Como el alejamiento de grupos de personas y también como esto fomenta como la falta de empatía, ¿no? O sea, Sí. cuando canta, el canto de dolor que libera, digamos que nadie lo entiende o
o nadie como que comprende las dimensiones. O sea, para los demás como que es algo extraño, es algo fuera de lo normal. Y entonces como que se pierde ese sentido para esas personas y como que es muy difícil que sientan esa empatía, ese dolor y al mismo tiempo que sientan como ese peso. Sí, total. Yo creo que eso que has dicho es muy bonito, porque a veces el poner el cuerpo también, pues recibe una carga emocional, física, emocional, que es muy fuerte. Y yo creo que a veces el canto, como sucede en ese performance, el canto diluye también un poquito como esa fuerza bruta, física, exterior, y que se vive, o sea, como lo decía Luca, una catarsis, pero se vive un momento como muy, muy fuerte, muy difícil, porque mientras uno va caminando, va pensando en cuándo voy a llegar y va cantando al mismo tiempo, como apaciguando ese dolor, ese peso que de alguna forma también es físico, el bulto, ¿sí? El desgaste del cuerpo, el sudor, y se vuelve una cosa pues entre canto, un canto como melancólico, como, sí, que no es pues el canto eufórico de la rumba, sino que pues también hay cosas allí que suceden, ¿no? Entonces creo que eso que dices es muy bonito porque todo eso también está pensado como de esos actos performáticos, ¿no? Allí creo que María fue que levantó la mano. Vale. Sí, ¿se me escucha? Sí, claro, perfecto. Ah, bueno, pues digamos que esta vez que vengo a visitar la exposición me hizo pensar mucho y oyendo lo que dices sobre las distancias, como geográficamente el espacio que hay entre un lugar y otro, y como que esta exposición esté ahorita acá metida en un salón de la Universidad de los Andes, es algo que también pone como en otra dimensión toda la obra, ¿no? Porque muchos de los que entramos acá tenemos pues, el privilegio de conocer estas realidades como eso, como vengo a una exposición y veo esto y digo, wow, qué impactante, pero eso no quita que haya gente que de verdad esté viendo esto por fuera de lo que es lo performático. Entonces, creo que también un poco siguiendo la línea de lo que dijo ahorita Jorge, un poco con el canto, así que sea como una acción muy difícil de ignorar, ¿no? Como nosotros siempre queremos pasar por alto eso que nos incomoda y como que, ay, no, esto es muy fuerte para mí, no quiero. Pero el canto ya hace que uno ya tenga que prestar la atención sí o sí. Y también el hecho pues, de que cada vez mientras vas recorriendo más espacios se haga más llamativa la acción, ¿no? Porque te quitas los zapatos y la camiseta ya es como que, aunque la gente quiera seguir con sus vidas, se siente como obligada a mirarlo. Y me parece muy, muy interesante, muy, no sé, como valiente. Sí, eso. Sí, muchas gracias, porque, sí, perdón, Luca. Eso que dices es, pues, muy, muy chévere, muy, muy bueno también, porque, pues, de alguna forma, es, pues, que el cuerpo está ahí, el canto está ahí, y es también, pues, que, o sea, todos hacemos parte, como, yo siento que a veces el trabajo parte de como de una experiencia vivida mía, pero que luego eso se vuelve una cosa como empáticas a veces o de sensaciones, ¿sí? Que hay personas que se puede identificar, hay personas que no, pero se mira que, pues que está dentro de un marco como de unas realidades también que se viven, ¿no? Entonces creo que eso es bastante bonito. Allí Sebastián levantó la mano. Hola, ¿se escucha? Creo que no. ¿O sí? Sí, Claro sí, que ahí sí. oímos. Ok, bueno, primero que nada tengo que decir que me encantó todas las 3 horas que están aquí. Y, o sea, realmente me gustaría como hablar desde un punto de vista de pronto objetivo o algo así, pero siendo una persona que también en una costa, en de la costa Caribe, es como difícil ignorar lo emotivo, ¿no? O sea, en esta parte que está mostrando Lucas, en el que está toda la comunidad también bailando, que recuerda mucho a las actividades del Caribe, como el carnaval y eso.
Eh, o sea, no sé, me toca mucho, ¿no? Por ejemplo, y cómo vas como buscando la comida, que las personas te lo, te lo hagan, hacer un compartir. O sea, me parece muy, muy poderoso eso. La cuestión del resistencia, del caminar. Lo que más me impactó fue el caminar con el culto y el canto con tu quebrada. También fue algo como muy fuerte y, o sea, en este momento no se escuchó, pero siento que es como muy, muy importante en esa obra. Y ya por aquí en madera, y eso también me parece muy potente cuando llegué y vi el piso con las cosas derramadas. O sea, se siente muy, muy poderoso de inmediato. Pues por eso me gustó bastante. Cuéntanos, Evelyn, de esta pieza que está acá, que también como veíamos en la exposición pasada, están las imágenes en la pared, pero también hay unos objetos escultóricos que nos recuerdan lo físico. Y aquí tenemos como esta especie de amarrado o esta cosa que está acá, que no sabemos bien qué es, pero es bien inquietante y también que cuando, como decía Sebastián, también está sucia, bota tierra, cuando tratamos de mirarla por dentro, tiene como, sí, como basura, nos ensuciaste el piso de la sala, no sé, nos la tienes que devolver igual, sí, esto no se puede quedar así, o si no, pues tienes que pagar una multa, pero cuéntanos este amarrado, ¿qué hace acá, este amarrado que pusiste acá? Y había que decirle a la aseadora que no trapeaba. Hay que pedirle que no trapee. Claro. Total, esa pieza, pues digamos que primero, por la misma situación en la pandemia que estábamos viviendo, que cada día aparecía, o cada día y medio aparecía un líder social asesinado. Entonces, hay un interés que yo siempre desarrollé, primeramente con el medio ambiente, y fue como el hecho también de hablar un poco del medio ambiente, ¿no? Yo cuando parto de Santa María a Cali, me vengo un poco también como con esa imagen de la extracción minera, habían llegado las retroexcavadoras y estaban como contaminando mucho, destruyendo, y yo llego a Cali y veo como también que ahora sí la cosa es grande, o sea, mucha basura en la calle, cosa que yo no veía en mi pueblo. Entonces empecé a hacer como un ejercicio también de recuperar objetos inútiles y volverlos útiles, ¿no? Que fueron botellas de plástico. Entonces lo que vemos allí, ese cuerpo, es un cuerpo construido con botellas de plástico ensamblado. Hay una especie de ensamblaje con botellas de Coca-Cola, de gaseosa, etcétera, pues de como estas ciertas marcas colombianas, Pepsi. Y hay un ejercicio allí que es también como que en medio de esa resignificación y reutilización de ciertos objetos, es que el cuerpo que es mi cuerpo, que es el cuerpo de otra persona, pues cuando va a la tierra, de alguna forma se vuelve abono, se vuelve como una especie de materia prima para las plantas. Y es también que de estos cuerpos crecen plantas, ¿no? Pero pues no es cualquier planta, sino que es la mata de plátano, que pues también históricamente sabemos lo que sucedió con la masacre de las bananeras, y que ese plátano pues también tiene esa historia allí como de lucha por el territorio, ¿no? Que también marca un poco como esa relación entre el campesino, entre la defensa del territorio como defensa de cultivos, ¿sí? Defensa del plátano, defensa del banano y esto y lo otro, y pues que también empieza a relacionarse un poco también como con estas personas que cuidan, ¿no? Que cuidan de las fincas, que cuidan de sus espacios. Y esa escultura está pensada principalmente en una imagen que yo tenía muy presente, y era que cada vez que en mi pueblo se golpeaba a alguien que era como difícil sacarlo del monte, lo primero que se cogía era, hay una cobija, una cobija. Entonces se cogía una cobija y se echaba ese cuerpo allí, se buscaba una especie de palo, por allí se cortaba de la naturaleza y cada uno cogía su punta. Entonces, digamos que en ese sentido, pensando en que ese cuerpo es cargado, pensando, ahí están estos otros dos palos que están, pues, de alguna forma hechos, construidos, torneados, que parten, pues, como
de una idea, de un aspecto religioso, porque mi papá es muy religioso y él hacía atril, atriles donde pues él hace y vende atril, a veces también dona atril para poner la Biblia. Y entonces es como todo esto está marcado entre esa lucha de la vida y la muerte, y que también mi papá es una persona social, mi papá es un líder social en mi comunidad, y que muchas veces yo he temido también de que sea asesinado por estar allí como al frente de en contrariedad con ciertas cosas. Entonces, digamos, aparece ese cuerpo colgado con estos palos, que también esos palos están pensados a que midan, por ejemplo, la altura del hombro de una persona, que son, pues, digamos, de manera universal es 1,70, ¿no? Entonces, por eso mismo está como construida toda esta pieza de esa forma, y que esas plantas también viven dentro de ese cuerpo, ¿no? Como que evoca esa imagen de un cuerpo, porque pues eso es lo que hacemos un poco también, intentar como transmitir un mensaje. A veces mi mensaje se vuelve un poco directo y me interesa un poco eso, como que llegue más directo a las personas, porque de alguna forma yo cuando voy a construir una pieza, una obra de arte, estoy pensando como en las personas que, entre comillas, no saben de arte, ¿no? Pues no están en la academia estudiando todas las cosas que hay que entender para pues analizar una obra en sí. Entonces a veces me interesa irme un poco más a detalles muy evidentes, cosas muy precisas que puedan generar ese sentir también como en el espectador, ¿no? Entonces, por eso es esta escultura que vemos acá, colgada allí, ese cuerpo, de alguna forma pensando como en ese cuerpo humano, ¿no? Y que ese cuerpo está construido a escala humana, ¿no? Porque yo también he tenido una cosa con la escala humana muy pegada, y es que siempre en mi pueblo las cosas que construían eran muy grandes, y siempre era como a través de la manualidad, la materialidad, los objetos de la naturaleza. Entonces, pues todo eso influye en mis procesos de creación. También, Evelyn, esta mata en todo caso está sufriendo acá, ¿sí? Porque no Sí, tiene total. luz, porque se está muriendo un poco, pero Sí, también me llama la atención es porque también a veces para hablar de violencia hay que ejercer cierta violencia, ¿sí? No toda la violencia puede ser simbólica, ¿sí? No, sí, sí, sí. uno en todo caso siempre va a pisar hormigas, quiéralo o no. Ajá. Sí. Entonces, ¿cómo ves también eso de ser directo y también a veces ejercer cierta violencia para poder cargar el mensaje? Nuevamente, nunca una violencia excesiva, nunca una violencia irreparable. Uno ve que esta mata también está siendo un poquito alimentada aquí por unos ductos de agua y ahí va sobreviviendo, pero pues aquí en esta sala no hay sol, ¿sí? Entonces Sí, vamos a ver sí. hasta dónde llega, pero me parece eso importante es porque también uno ve muchos artistas que no harían esta jugada por puro temor a ser como descalificados, ¿sí? A ser cancelados porque ¿cómo así que este señor que habla del cuerpo y de la vida coge y mata una Sí. mata acá en esta Sí, cosa, ¿sí? Entonces, sí, cómo ves total. ese uso de eso? Sí. Yo creo que eso es muy importante, porque de hecho hay una cosa allí, y es también cómo el cuerpo se adapta a ciertos lugares, ¿no? Yo cuando iba a llevar esta planta a Bogotá, yo dije, esta planta va a morir en ese frío, porque esta planta no es de ese clima frío. ¿Sí? O sea, yo decía, es como también permitir ver cómo un cuerpo se adapta a otro clima y cómo se adapta a otro espacio, porque yo decía, posiblemente puede ser que la planta también pueda adaptarse, porque pues yo conozco bastante la mata de plátano, que he vivido con ella. Empezaba a imaginarme muchas cosas, pero también estaba con ese temor, el sufrimiento de que la planta iba a ir muriendo, y es también como por todos esos procesos que uno pasa como artista, ¿no? Pues que en un momento yo, pobre plantica, la veía por ahí, la sacaba y le daba solecito, y ay, no te mueras, y estaba ahí como en un proceso de cuidarla, pero luego digo, no, esa planta ahora que entra a la sala va a sufrir mucho, hay que regarla.
y entonces uno carga también con esa culpa, ¿no? Como yo también cargo como con ese dolor, esa culpa de la pobre plantica, y que también está ahí lo que tú dices, ¿no? Como a veces para contar una cosa, para decir una cosa, se termina como afectando otra, ¿no? Y sí, por ejemplo, eso, a diferencia acá de Cali, pues digamos que cuando sembré la planta, porque yo acá la monté, pero en un ejercicio de una clase, cuando sembré la planta estuvo muy contenta, ¿sí? La planta siguió viviendo. De hecho, yo después que desmonté la obra, lo que hago es ir a sembrar la planta a otro lugar, o sea, como que la planta nunca se bota. Y la planta en este momento están sembrada acá en la orilla del río Cali. Entonces eso también, como que mi cuerpo sufre un poco también ese tiempo en el cual ha estado montada la obra allí, pero también que todas esas cosas son pensadas, ¿no? Como que todas esas cosas también son de alguna forma, se asumen como ciertas responsabilidades, como formas también a veces de arriesgar para contar una cosa y que se afectan otras, ¿no? Está muy bueno lo de adaptarse, porque precisamente Sebastián, el que te hizo la pregunta, ahorita hablábamos yo no, Sebastián, de cómo adaptarse a Bogotá, cómo adaptarse a la gente de Bogotá. Sí, y hablando Sí. de este Bogotá, antes de que se nos acabe el tiempo, y si otro quiere hacer, pero voy a salir esto a mostrar, para que nos cuentes de esto. ¿Sí? Porque hablabas también ahorita, en tu pasada intervención hablabas de ser directo. ¿Sí? Cuéntanos qué es ser directo y también todos los trámites que se hicieron para poner esto y Wow. cómo en un comienzo se pidieron otros sitios, como el edificio Mario Lacerna, se pidió el edificio AU, pero ninguno de esos otros edificios pues fue como ofrecido por la universidad, por la dirección del campus. Y solo el edificio de arte, al parecer, es el edificio que puede cargar arte. Ningún otro edificio de la universidad. Sí. Entonces, solo en el edificio de arte hay tolerancia para poner este letrero. Ni en el edificio de ingeniería hay tolerancia, ni en el edificio de relaciones internacionales y la escuela de gobierno hay tolerancia para poner esta valla. Pero solo en el edificio de arte, que es el que queda más oculto en la universidad y más arriba en la universidad, sí hubo tolerancia para poner esta valla. ¿Cómo ves esa obra de arte directa? Mira que ese proceso fue como yo creo que eso fue como una de las cosas que más sufrí, porque el ejercicio, y yo creo que acá los compañeros también, pues que tengan presente, el ejercicio a veces de uno como artista es también en qué grado siente la acogida, ¿no? Por los espacios en los cuales a uno los invitan. Y yo, como tú lo dices, primero hice la solicitud, la hicimos con un mes de antelación para que este telón fuera colgado a las afueras de la universidad. Y entonces acá empiezan a jugar un poco de cosas y es un poco la fragilidad. Entonces la universidad como también de alguna forma apoya esos espacios como de inclusión, de unión y de como social político, podemos decir, pero no, o sea, la universidad no está en esa dinámica. Digamos, la universidad en sí, pensando como en su estructura como tal, porque pues digamos acá, como lo dice Lucas, el espacio de arte sí es el que, ok, acá sí puedes tirar todo, puedes dejar todo. Y claro, lo que pasa con este telón es que genera mucho cuestionamiento, mucha interpelación, y que realmente no estamos pensando, como a veces no se piensa en el mensaje general de lo que dice el telón, sino que empezamos a quedarnos con piecitas, con detallitos, con cositas incómodas. Y no, acá hay un tema que es, digamos, mundial, acá hay un tema que es de todos, y es ese valor de la vida, ¿no? Ese valor de la vida y que hubo un proceso acá en Cali en el cual fue un segundo proyecto en el cual decidimos como mandar este telón por muchas fachadas de la ciudad, de las casas de la ciudad. Hicimos como un pequeño programa donde las personas enviaban un correo y decía, yo quiero colgar el telón. Entonces uno cómo asume también esa posición, no como
el telón de Evelyn, ¿sí? El telón del artista, sino el telón que yo quiero poner, o sea, cuál es mi papel allí, qué es lo que yo quiero también, cómo quiero aportar, cómo quiero manifestarme de alguna forma frente a la situación. Y entonces eso, redondeando todo, fue muy triste como recibir un no, como recibir, es que la universidad está en retorno, está bueno, en procesos de reingreso, entonces pues como que yo decía, bueno, la universidad no quiere incomodar a su comunidad, no quiere incomodar a la gente con el telón, pero incomodar de qué, o la universidad no quiere aportar, la universidad no quiere aportar a estos procesos de reconstrucción, digamos, humana, familiar, de pensamiento crítico de alguna forma, de pensarnos la vida. Entonces, como que pasaron muchas cosas con el telón porque al día 2, el día antepenúltimo, que era el martes y la exposición se abre el miércoles, respondieron como que, bueno, se puede colgar, damos la orden de que el telón se pueda colgar, pero entonces en estos espacios, en esto, o sea, me dijeron como piénsese estos espacios, estos y esto, y pensarse esos espacios era como por allá debajo de una escalera, como por allá en una baranda, y entonces, pero ¿qué está pasando? O sea, ¿qué está pasando? No, o sea, este mensaje es un mensaje para todos, o sea, para que lo miremos, para que lo leamos, para que pensemos, reflexionemos en la situación. ¿Y cómo me vas a mandar como para adentro debajo de una escalera o por allá detrás de un muro donde pues hay que llevar? Imaginemos, no entra nadie a la universidad y segundo, pues había que llevar a la gente por allá al sótano a verle el telón. Entonces, como que pues esas cosas también nosotros no las pensamos mucho, ¿no? Y es también como nosotros sentimos esa acogida por las instituciones, por las personas, porque realmente se vuelva una cosa a veces colectiva, que es lo que yo intento a veces, que se vuelva una cosa colectiva también, el mensaje, que no se quede simplemente como en un desagrado, un desacuerdo, como en un enojo, ¿no? Entonces, colgar ese telón acá, y de hecho que lo colgué con Hamilton, que es una persona que trabaja allí, pues que yo considero también que es una persona luchadora, negra, que fue una persona que estuvo muy contenta con el proceso porque compartimos historias de vida, entendió mucho mi trabajo, se identificó un poco en cuestiones de pensar cómo sucedían las cosas y fue muy chévere colgar ese telón. El momento de colgarlo también fue como un acto de liberación, ¿no? Como un acto también liberante allí, como de por fin se logró colgar, a pesar de que no fue afuera, pero lo pudimos colgar. Entonces, fue un momento así muy loco. Sí, pues lo que tú decías, el que lo incomode este letrero es como si uno dijera es que me incomoda la Constitución. Es como, porque el letrero lo que dice es las vidas de las personas negras e indígenas importan. Entonces, que a uno lo incomode este letrero es muy extraño, ¿sí? Puede que estemos muy Sí, sensibles por el regreso a la presencialidad a la universidad, pero creo que no colgarlo allá es ser insensible a un letrero que nos está demandando una sensibilidad que todos ya la tenemos firmada por un derecho constitucional y una responsabilidad constitucional. Entonces total. es muy rara esa resistencia de las personas que manejan este campus a entrar en ese lugar, pero también creo que es una de las cosas que hace arte, ¿no? Que es Ajá, incomodidad, es molestar, sí. y también creo que lo has hecho de una manera muy elegante, pues como muy digna, sin convertir esto en un alegato de censura, sin convertir esto en un alegato sino también mostrando cómo los mecanismos internos de la universidad quedan evidenciados en su contradicción, ¿no? Sí, Eh, total. muy, muy bueno eso. Bueno, a ver, otros, no sé si hayan más preguntas, inquietudes, ideas. Creo que ha estado bastante completo con las dos exposiciones, ¿sí?
No sé, Mariana, Juan Pablo, Evelyn, si de pronto sienten que hubo algo importantísimo que nos faltó por hablar y que ustedes dicen, no, no se dieron cuenta de esto y esto era fundamental. Si sienten que hay algo por ahí o alguna relación entre las dos cosas. ¿Sí? A mí me parece que sí hay bastantes relaciones desde como pues, desde un discurso planteado bastante distinto, pero sí hay un tema importante como de ciudad, de ciudadanía, y pues el tema del telón que puso Evelyn en el TX, me parece que demuestra no solo cómo funciona la universidad, sino también cómo funciona como nuestra cultura y nuestro país. O sea, me parece tristísima esa historia, pero no me sorprende para nada que el ML haya dicho no, no podemos incomodar a la gente de esta forma con un mensaje que, como decías tú, Lucas, pues no tendría por qué incomodar a la gente. Entonces sí creo que así cuestionen temáticas que vienen desde lugares muy diferentes, sí se pueden llegar a relacionar en un tema como también de, pues, de deriva, de transitar, de entender también que la única, como la forma también de contemplar el espacio público es cuando uno tiene un espacio privado, ¿no? Y también, pues, tanto Juan Pablo como Mariana conocen la construcción de este edificio, el apodo que tiene. Digamos, el arquitecto que hizo este edificio lo planteó en el render y en la justificación que era un edificio de vidrio y que al ser de vidrio iba a reflejar esta capilla. Entonces, ahí va a quedar el pasado y el presente. Sí, una narrativa publicitaria, sublime, romántica, tal vez muy vendedora, pero muy pobre ya en términos vivenciales porque ni el edificio refleja la capilla. Sí. Y es una trampa para matar pájaros, como tantos edificios de vidrio. Y vemos también que es un edificio muy disfuncional. Ustedes lo vivieron y lo padecieron como estudiantes. Es frío, es húmedo, no tiene ambiente para ser un edificio de arte. Ustedes preferían reunirse en una banca por fuera de la universidad, reunirse dentro de este edificio. Y creo que lo de Evelyn pues también muestra, es bueno profanar ese edificio. ¿Sí? Es muy bueno ver que cargarle ese San Benito al edificio para mostrar su disfuncionalidad. El edificio inclusive también, el S2 tampoco está planteado como un edificio para arte y diseño, sino como que se sienten también estos egos arquitectónicos y pues que son las facultades, o bueno, artes y humanidades, que son un poco menos relevantes para la universidad y no son digamos, el edificio de mostrar tanto. Creo que todo como que da vueltas en discursos que llegan como a una problemática muy grande. Sí, yo también pienso que este espacio ha sido muy completo. Las dos intervenciones muy bonitas, muy provechosas. Los compañeros también que han estado allí atentos, muy, muy queridos. Y sí, está muy conectado a las dos exposiciones. Yo me siento habitando esa exposición de acá de Mariana y Juan. Y pues claro, suceden muchas cosas y qué bonito que se haya dado este espacio. Agradecerle muchísimo a Lucas, acá a los compañeros que están. Y bueno, muy lindo, muy bonito. Sí, muchas gracias. Buenísimo. A ustedes por el tiempo y por hacer exposiciones así de buenas y meterle ganas y no solo hacer exposiciones para tener en el currículum una individual y después ser seleccionados para arte cámara o cosas de eso. Pero, y entonces, lo que sigue, también hicimos estas visitas así, la semana pasada vinimos a la exposición, hoy los invitamos a ustedes, también hablamos con otra persona que expuso en la vitrina, un proyecto también muy bueno, y ahorita pues sí vamos a escribir algo cada uno de la clase, y un texto breve, y después eso los montaremos en la página del curso y este video también, pues como para que haya muchos modos de lectura de las exposiciones, ¿sí? Entonces haremos eso y cuando esté eso montado les contamos para que también lo tengan ahí. Bueno. Chéverísimo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Entonces, muchas gracias a ustedes. A ver, creo que invierto esto ya. Entonces, pues, nos vemos ya.
No sé si quieran prender las cámaras los otros y solo que les vean las caras, así sea con tapabocas en un momento. Sí, no. Sí, una fotito así bien bonita, wow. Sí, bueno, ahí nos vemos un poquito aquí. Que nos ganamos la virtualidad, la presencialidad, pero perdimos el 80% de la expresión al estar con estas vainas encima todo el tiempo. Pero Total. bueno, ahí se Sí. dijeron cosas. Bueno, muchas gracias y les luego. avisamos. lo Muchas que sigue. gracias, muchas gracias. Que estén muy bien. Hasta A luego. ustedes. Chao, Evi. Chao, muchas gracias. Chao, Mariana. Chao a todos. Chao, gracias. Chao.